Para ir acabando con las categorías gramaticales, lo que nos quedan son las llamadas unidades de relación, que serían las preposiciones y las conjunciones. En este vídeo vamos a hablar de las preposiciones. En realidad, las preposiciones son la primera categoría gramatical que vamos a ver, que es 100% invariable. Porque si recordáis, habíamos visto antes el sintagma adverbial y habíamos visto los adverbios y habíamos visto que había algunos adverbios que admitían a algún tipo de modificación. Hablamos de como lejísimos o ahorita, admitían sufijos en este caso para convertir lejísimos en un superlativo y para convertir ahorita en un diminutivo. Ya vimos de todas maneras que la gran mayoría de los adverbios son invariables. En el caso de las preposiciones son invariables. Aquí sí que ya no hay ningún tipo de duda. Las preposiciones van a introducir los sintagmas preposicionales. Cuando entremos en el apartado de sintaxis, vamos a hacer un repaso de todos los sintagmas que hemos visto hasta ahora y vamos a ver cómo el caso del sintagma preposicional es diferente al resto de los sintagmas, porque el sintagma preposicional no toma su nombre del núcleo del sintagma, que es algo que sí que ocurre con el sintagma verbal, con el sintagma nominal, con el sintagma adjetival, con el sintagma adverbial. En el caso del sintagma preposicional, el preposicional toma su nombre de la palabra que lo introduce. Y la palabra que lo introduce es la preposición, o luego veremos la locución prepositiva. Entonces, cuando hablamos de un sintagma preposicional, en realidad estamos hablando de una estructura parecida a esta, que sería una estructura formada por un enlace, el enlace sería la preposición, y luego un sintagma nominal. Fijaos en estos ejemplos que tenéis aquí. Libro de física, este sería el sintagma preposicional. En este caso tendrías la preposición de y después simplemente un sustantivo. Viento del norte, carece de preparación, perdió por imprudente, vete para allá. Veis que en estos casos, es verdad que hay algún caso que perdió por imprudente, imprudente es un adjetivo o para allá es un adverbio, y sí que en algún caso, en lugar de ser enlace más sintagma nominal, es enlace más sintagma adverbial o sintagma adjetival, pero en la mayoría de casos la estructura va a ser esta. Y en todo caso, siempre que empiece por una preposición, va a ser un sintagma preposicional. Además, también en castellano nos encontramos con algún tipo de construcciones que en otras épocas se han considerado anómalas o se han considerado agramaticales y que ahora ya sí se consideran admitidas por la RAE, como voy a por ella, en lugar de voy por ella, porque además el significado es diferente. Voy a por ella es voy a buscarla a ella, voy por ella es voy a causa de ella. Entonces, en estos casos, la RAE lo que considera es que aquí en realidad no están funcionando como una doble preposición, sino como una locución prepositiva, como una preposición compuesta. ¿Cuáles son las preposiciones? Según la RAE, según la lista actualizada de la RAE, las preposiciones son estas que tenéis aquí: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, para, perdonad, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras y vía. Esta es la lista actualizada y la lista de la RAE. Luego es verdad que hay algunas palabras, por ejemplo, como, que en algún caso concreto puede funcionar como preposición en estructuras como trabaja como camarero, que sería lo mismo que trabaja de camarero, pero propiamente preposiciones simples son estas que tenéis aquí, y esto sí es una lista cerrada. A lo mejor, si tenéis una cierta edad, os aprendisteis una lista donde estaban las preposiciones cabe y so. Cabe y so siguen siendo preposiciones, lo que pasa es que ya son preposiciones que están en desuso, ya se consideran arcaísmos. Cabe no tiene nada que ver con el verbo caber, ni con estructuras como cabe decir que. Cabe significaba cerca de. Por ejemplo, se utilizaba en el Lazarillo de Tormes, hay un momento en que se describe que el ciego usaba poner cabe sí un jarrillo de vino. Es decir, el ciego solía poner a su lado, cerca de él, una jarra con vino. Hoy en día, en lugar de utilizar cabe, lo que utilizamos es la locución conjuntiva, la locución prepositiva, perdonad, aquí está mal, la locución prepositiva junto a. Y después so, que venía de la preposición latina sub, submarino es lo que está por debajo del mar, y que ahora mismo se limita a uso en frases como
so pretexto de o so pena de. Se sigue utilizando en el lenguaje jurídico. ¿Por qué? Porque el lenguaje jurídico es un lenguaje muy arcaizante y es un lenguaje muy lexicalizado y sigue utilizando este tipo de expresiones, pero ya no se utiliza. Y evidentemente no tiene nada que ver con el so caballo ni nada por el estilo, ¿eh? Después también se pueden agregar otras preposiciones como allende, con el significado de al otro lado, se utiliza solamente en expresiones como allende el océano, allende los mares, y aquende, a este lado. Yo esta no la he utilizado nunca, ni la he visto nunca utilizada fuera de los libros de gramática, para explicarla, ¿eh? Y luego tenéis que tener cuidado con vía, porque vía no tiene nada que ver con las del tren, significa a través de, como en fui de París a Roma vía Milán, y después pro, que probablemente sí que os suene con en favor de. Vino a Madrid e hizo campaña pro damnificados por las inundaciones. También en algunos casos se considera versus. Lo que pasa es que versus es una expresión latina que todavía no se ha utilizado en castellano, pero que se utiliza, por ejemplo, para los combates o para, yo qué sé, los enfrentamientos, ¿eh? Incluso, ya os he dicho también que hay expresiones como extra, excepto, salvo, incluso, más o menos, que pueden utilizarse con un uso preposicional. Y finalmente es que hay adverbios como arriba y abajo, que en expresiones como boca arriba o boca abajo también se consideran preposiciones, ¿eh? Veis que más que hablar de arriba como adverbio o en boca arriba como preposición, lo que estamos hablando es de que hay algunos términos que tienen un uso adverbial o un uso preposicional. Y por eso siempre es tan importante el contexto en el que aparecen esas expresiones. Y por eso el día del examen nos van a decir qué clase de palabra es arriba, sino que os van a dar un contexto para que veáis, pues vive arriba, y ahí vais a ver claramente que es un adverbio, o duerme boca arriba, y ahí vais a ver claramente que es una preposición. Yo no creo que os pregunten por estos usos tan particulares, os preguntan, cuando han preguntado, preguntan por preposiciones más comunes, ¿eh? Desde el punto de vista morfológico, todas las preposiciones se consideran átonas, esto es una convención, tampoco os lo van a preguntar. Os recuerdo también lo que ocurre con las preposiciones a y de, delante del artículo determinado masculino, en singular, que formaría al y del, excepto en aquellas expresiones en las que el nombre propio lleva incluido el artículo, como por ejemplo el ejido, que en ese caso sería voy a el ejido o voy a el Escorial o viene de el Escorial, excepto en esos casos se hace la contracción y se considera falta no hacerla. Y después, respecto a su significado, las preposiciones tienen muchos significados y hay preposiciones como a que pueden ser espaciales, pueden ser de tiempo, entonces, bueno, esto simplemente es una curiosidad, no os van a preguntar por el significado de las preposiciones y en todo caso os van a dar contexto y ahí vais a verlo claramente. Después, cuando veamos el verbo, vamos a ver que hay preposiciones que pueden actuar no como preposición, sino como simplemente un nexo entre el verbo auxiliar y el verbo principal en las perífrasis verbales. Esto lo veremos. Igual que cuando lleguemos a la sintaxis, vamos a ver cómo hay preposiciones que algunas veces antes de un infinitivo tienen un uso que sería un uso equivalente al de las conjunciones. Por ejemplo, al más infinitivo, al cantar el gallo, lo que nos estaría introduciendo sería una subordinada adverbial de tiempo. De más infinitivo, de venir Pedro, equivaldría a si viniera Pedro y por tanto nos estaría introduciendo una condicional. Con más infinitivo equivaldría a una expresión como aunque, con ser tan guapo, tal. Y por más infinitivo implicaría un porqué, por venir tarde, porque has venido tarde, en este caso sería una causal y aquí arriba nos lo he dicho, en este caso sería una concesiva. ¿Qué son las locuciones preposicionales? Bueno, pues son el equivalente a las locuciones adverbiales que hemos visto antes. Son preposiciones que en lugar de estar formadas por una palabra, están formadas por más de una palabra. En este caso sí que la lista es enorme y veis que es una lista abierta, a diferencia de las preposiciones simples. Yo puedo decir que algo está sobre la mesa o puedo decir que algo está encima de la mesa. Yo puedo decir, no sé, que lo he hecho o puedo decir que lo he hecho gracias a. Entonces,
en el momento de analizarlo sintácticamente, eso funciona como una sola palabra. Ya está, no tiene más secreto. Usos incorrectos de la preposición. Vale, aquí tenéis que tener cuidado y ya sabéis además que en el examen suelen preguntar sobre concordancias, usos correctos e incorrectos, porque a la persona que pone el examen pues le preocupa la buena redacción, y la forma que tiene de reconocer la buena redacción en un examen tipo test es esta. Entonces, bueno, os voy a recordar también que hay un uso incorrecto del adverbio, pero que también roza la preposición, que vimos en el apartado anterior justamente del adverbio. Si recordáis, cuando hablamos de los usos incorrectos del adverbio, hablamos del detrás de mí, detrás mío, pero no tenemos que decir detrás mía o detrás mío, sino detrás de mí. Es decir, no tenemos que utilizar el adverbio en lugar de la preposición más el pronombre. Esto es lo que vimos en la categoría gramatical anterior. Si volvemos a la preposición, veis que aparte de eso tenemos que tener cuidado con algunos usos de la preposición que son incorrectos. Afortunadamente, el llamado dequeísmo ha caído en desuso. Pero en los años 80, 90, principios de los 2000, la gente se pensaba que era más culta por decir pienso de qué, o resulta de qué, o dijeron de qué, en lugar de pienso que, resulta que y dijeron que. Este uso se conoce con el nombre de dequeísmo, se considera vulgar y no está admitido en ningún caso. ¿Qué ha ocurrido? Que por ultracorrección, es decir, tal vez por miedo a incurrir en el dequeísmo, últimamente, y esto sí que es un uso extendido y actual, se omite indebidamente la preposición ante la conjunción que cuando la necesitamos. Por ejemplo, no nos acordamos que teníamos clase a las 8, cuando lo correcto sería no nos acordamos de qué teníamos clase a las 8. Otra cosa sería no recordamos que teníamos clase a las 8, porque el verbo recordar no es recordar de, pero el verbo acordarse sí que es el verbo acordarse de. Por tanto, aquí lo correcto sería no nos acordamos de qué. Y esto creo que lo han preguntado alguna vez en el examen, creo que incluso con el verbo acordarse. O como, por ejemplo, me olvidé que hoy llegaba Clara. No, me olvidé de que hoy llegaba Clara, porque es olvidarse de. Cuidado con el llamado queísmo, que sería esto, quitar un de cuando lo necesitamos. Se considera incorrecto pero no vulgar. Después, cuidado también con pienso de salir en lugar de pienso salir, pero esto sí que no lo utilizamos. Y ahora, ¿qué ocurre con expresiones que las vais a encontrar muchísimo y que probablemente las habéis usado alguna vez? Tenéis que evitar temas a tratar o problemas a resolver o cuestiones a debatir. La estructura sustantivo más preposición más infinitivo en castellano se considera un galicismo, es decir, una expresión que hemos copiado del francés y se considera que se debe evitar. Y en todo caso, lo que hace la RAE en la gramática es que recomienda expresiones alternativas como temas que tratar, problemas para resolver, cuestiones por debatir. Cuidado, cuidado con esto porque se utiliza muchísimo, muchísimo y la RAE lo desaconseja. Y después la RAE también lo que aconseja es evitar expresiones que también dice que son galicismos, que vienen del francés, calefacción a gas o camisa a rayas. Dice que lo correcto es calefacción de gas o camisa de rayas. Sí que considera correcta la expresión olla a presión. No me preguntéis por qué, pero esta sí, pero las otras no. Y también se consideran incorrectos usos como vamos en casa de Miguel, lo correcto es vamos a casa de Miguel, y se circula 120 km a la hora, lo correcto según la RAE es 120 km por hora. Cuidado con estos usos, si vais a redactar en castellano algún examen también tenedlo en cuenta y cuidado porque ya digo que por aquí sí que siempre suele caer alguna pregunta en el examen.